que no es un tren de frente. Así arranca Hora 20. Y en un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. Nadie de buena voluntad puede sentirse excluido ni ser excluido de la gran tarea de que Rosario sea un lugar en el que todos puedan experimentarse hermanos. Yo escuchaba atentamente al ministro de Economía, Caputo, casi con deshonra, referirse a los despidos. Según él, muchos están para hacer negocios. Acá los únicos que hicieron negocios por el Estado fue una banda que integraba a él, que volvieron a traer al Fondo Monetario Internacional, que se la jugaron toda. No vaya a ser cosa que lo echemos a él con la movilización, que se prepare. Se ha decidido cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal. Estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora, y hay mucho de licuadora y mucho más en realidad de motosierra. Sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Así que sigo con una esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? No pierdo las esperanzas. ¿Estamos en el ojo de la tormenta? Si esto fuera un viaje, ¿qué cosa? La recuperación de la economía argentina, la promesa del presidente. Si fuera un viaje entre la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata por la Ruta 2, ¿en qué parte estamos? ¿Llegamos a Dolores? ¿O bordeando Dolores? ¿Estamos en Chascomús? Si llegamos a Dolores, ¿todo lo que duele es lo que está pasando ahora o va a haber más dolor? Jugando con las palabras. El hecho de que el presidente diagnosticó, vaticinó, también lo hizo el ministro de Economía, que entre marzo y abril sería lo peor de la tormenta. El peor momento. Decía en febrero, decía en enero, lo peor no es ahora. Lo peor llegaría en marzo y en abril. Y estamos. Por eso la pregunta entre marzo o abril, no la pregunta pochoclera, un tanto cínica, sarcástica, del amigo de Alberto, Albistur, diciendo que esto es Semana Santa porque cae en marzo o en abril. No, no cae. Está bastante lejos de caer Albistur, ¿no? Pepe, qué desilusión. El ojo de la tormenta, lo que más duele, ¿es ahora? Mirá cómo lo planteaba el presidente. Vos lo que tenés ahí es que vas a hacer como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril, y a partir de ahí, digamos, es cuando empezás, que tocaste fondo y empezás a rebotar. Bueno, vamos a los datos, porque quiero hablar del sector público y del sector privado. Vamos a los datos, nos metemos en la operación, a cielo abierto, en la cirugía mayor, diría Franchella. Primer dato, INDEC. La actividad económica hoy, la actividad económica interanual en enero cayó un 4,3%. Dato complicado. La recesión, digamos, los efectos de la cirugía mayor. No hay cirugía mayor sin riesgo. Y el riesgo es dejar al paciente ahí, entre la vida y la muerte. El ministro Caputo también me lo decía, porque yo le preguntaba a partir de la frase del presidente, ¿qué calculaba él? Mirá. Lo peor estaría por llegar, lo peor de la crisis, lo peor de la recesión, el ajuste, entre marzo y abril, dijo el presidente. Es posible, sí. Pero tengamos en cuenta que cuanto más logremos bajar la inflación, cuanto más tenga esta pendiente, también más rápido y más fuerte se va a salir. Ahí está dibujado en el gesto del ministro la B corta. Que algunos la hacen así, que otros, ya le dije el otro día, la hacen más larga, a la recuperación. Pasemos a inflación estimada, marzo. Dato de hoy, Fausto Espotorno, Orlando Ferreres y asociados.
Estimación de inflación de marzo. Mensual total 11,7. Sería un golazo. Para el gobierno es una tragedia en términos estadísticos, contextos globales. Nosotros que estamos metidos en este desastre que se heredó, que se construyó con el populismo, que dejó el poder el 10 de diciembre, decimos 11,7 frente a lo que venía, con una inflación núcleo del 8,8% mensual. Vamos a lo que duele. Vamos a los síntomas del estar peor. ¿Qué es estar peor? Vamos al sector público. Fíjense una cosa. Hoy el presidente habló, y acá me acaban de aclarar, que tiene que ver con esto. Está muy clara la motosierra. No se renovarán, en una nota de Maya Jastrzębski hoy en La Nación muy buena, entre el 15 y el 20% de los contratos del Estado. ¿Qué más? Vamos a analizar un poquito más dónde. Aproximadamente no se renovarían en ese porcentaje entre 10.500 y 15.000 contratos. En algunos casos de renovación bajo la lupa, me acaban de aclarar, sería para 2 o 3 meses y en revisión permanente. ¿Pero en dónde? Por ejemplo, en ANSES, 910 desvinculaciones. En el CENAR, que en algunos casos, si son contratos que no se renuevan, ahí lo vamos a charlar con Juez, lo vamos a charlar con Cabot y con Ignacio Ortelli. ¿Son despidos o son no renovaciones? Depende de los contratos, la situación laboral. Recorte en el CENAR del 30% del personal. ¿Y qué más? Acá hay algo vinculado a Córdoba. No, esta no, Córdoba FADEA, pero se esperan 135 desvinculaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y en FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, esto fue un nido de la cámpora, esto fue un campamento de la cámpora, pero así, literal. Durante el gobierno de Macri se metió ahí un amigo que yo conocía de Córdoba, Hércules Felipa, y fue el titular de FADEA. Las cosas que me contaba son las cosas que ya en el gobierno de Macri se daban y que ahora en el gobierno de Milei, cada vez que se destapa una olla, se ve lo que era un campamento de ñoquis, lo que era un campamento de empleo público sin ningún tipo de finalidad más que la política militante. Bueno, plan de retiro y jubilaciones por anticipado. Hoy habló el presidente, hizo zozobrar a muchos. Por eso después vino una aclaración. Fíjate lo que dijo ante este foro de Latinoamérica de empresarios. Dale. Echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. Inmediatamente salieron a contestarle. El titular de ATE, poneme el tuit, ¿qué le dijo? Señor presidente, ¿en serio piensa en despedir a la mitad de los empleados públicos? Está hablando de un imposible. Usted es amante del lenguaje contrafáctico. Contratafáctico. Bajo ningún punto de vista va a poder echar 70.000 estatales. Si dispone esas cesantías masivas, cumplimos en informarle que esa decisión se lo va a llevar puesto a usted, le dice el titular de ATE. Además, si avanza con ese delirio, el Estado no podría seguir funcionando en ninguna de sus áreas. Solo hace falta aplicar el sentido común. Sabemos que es violento, no tiene empatía y le cuesta ponerse en lugar de los demás. Pero por favor deje de mentir y generar angustia. No acelere tanto que va a chocar. ¿Qué dijo Milei sobre la obra pública hoy ante el mismo foro? Hubo como algunos aplausos tenues. Deben haber aplaudido 5. No sé, no les cayó muy bien. Fíjate. Que eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Todo esto estamos planteando para preguntarnos, ¿este es el ojo de la tormenta? ¿Este es el peor momento? ¿O vendrán más?
si, como dice Eduardo, no llegamos a Chascomús, si en lugar de Chascomús estamos en Dolores, ¿qué es lo que nos queda hasta Mar del Plata? Marzo, abril, vaticinio, iban a ser entre marzo y abril el peor momento. Después, recuperación. ¿Dónde están las luces? Vamos al sector privado público. Crisis en la construcción. Estos son datos. Acá no hay relato, dato. Dato de contexto. En el sector de la construcción declaró el estado de emergencia. Esto fue febrero. Tras la reunión de su Consejo Federal, Comarco advirtió la grave situación económica y social. Paralización en la obra pública. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción confirmó que ya son 100.000 los despedidos. ¿Qué pasa en la industria automotriz? Estos son datos de hoy. Crisis en la industria automotriz. Por eso, en plena cirugía mayor, esto pasa. Toyota lanzó un plan de retiro voluntario por la caída de sus exportaciones. Es hasta un máximo de 400 operarios. General Motors vuelve a parar la producción por no poder pagar importaciones de insumos, dice Horacio Alonso en ámbito financiero. General Motors para su planta. Renault recorta personal. Industria automotriz. ¿Qué pasa con el campo? Vean esto. Atención. Atención. Público, motosierra. Sector privado. Este es el último informe de la Fundación FADA, que lleva un reporte de la presión fiscal total sobre la renta agropecuaria. Cuidado, porque hasta diciembre la presión total sobre la renta, lo que se iba para el Estado de la renta agropecuaria era 59%, aumentó a 65%. Atención que suene alguna alarma en las oficinas de Luis Caputo y de su gente, el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué se explica esto? No lo puedo hacer en televisión. El aumento de costos no es que de pronto ha habido un impuestazo extra, pero simplemente aumentan los costos y eso lleva a que los impuestos que sí se actualizan, la renta no se modifica y bajan. Entonces, ¿está siendo afectado el sector privado? Por supuesto. ¿Estos son dolores de la cirugía mayor hasta salir del túnel? Sí. ¿Dónde hay una luz pequeña? Bueno, dos datos. Poneme en primer lugar el mercado inmobiliario. El solo hecho que el DNU, rechazado en el Senado, rechazado por la justicia en la faz laboral, pero que mantiene la derogación de la ley de alquileres, mire lo que pasó con la ley, con los alquileres, con las propiedades, compra-venta de propiedades. En febrero aparecieron las propiedades en el mercado para comprar, para vender, para alquilar. 27,3% más, fuente Colegio de Escribanos de Cava, comparando febrero de este año con febrero del anterior. Mire lo que se reactivó, además de la compraventa de inmuebles. ¿Qué pasa con la carne? Acá hay una transformación. Las exportaciones en febrero, otro dato de hoy, 82.548 toneladas. Las ventas más altas en 57 años ha registrado este febrero. Pero, y acá viene la radiografía del momento de la cirugía mayor, baja el consumo, aumenta la exportación. Fíjense, en noviembre-diciembre del 2023, 48,5 kilogramos se consumía promedio, eso bajó a 44. Una disminución del 10%, consumo de carne vacuna por persona anualizado, pero aumentaron las exportaciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Estamos en el ojo de la tormenta? ¿Lo estamos atravesando? ¿El gobierno pone paliativos a la gente que espera? En parte en la batalla cultural. Le quiere decir a la sociedad que esto tiene sentido, que vale la pena, que va en serio. El punto es que mucha gente que aguanta le quema los libros, los manuales a los analistas políticos, a los encuestadores, se prolonga la luna de miel a los propios políticos que no entienden, porque muchos no se animaban ni a siquiera verbalizar el 15% de lo que está haciendo Milei. ¿Cómo será el momento que estamos atravesando que llega un emisario del Fondo Monetario y le dice, oiga, no vaya tan rápido?
que el ajuste no sea tanto en cantidad, sino en calidad. Aliviele la carga a los sectores más desprotegidos. Por eso se conoció lo que planteó Eduardo como anticipo, aumento de las asignaciones familiares del 27%. Que estamos transitando el camino entre la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, no cabe la menor duda. Hay veces que te decían, che, vamos a Mar del Plata, pero vos decías, pero pará, por acá no se va a Mar del Plata. O pará, vamos a paso de hombre. Acá se va rápido, mucho más rápido, rápido y furioso. Las dos cosas. Camino a Mar del Plata. ¿Dónde estamos parados? ¿En Dolores? ¿No llegamos a Chascomús? El sector privado y el sector público. La motosierra y la recesión. Dolores de una cirugía mayor que, como dice Franchella, para muchos es una esperanza apretando los dientes. ¿Me acompañan a la mesa?